Rubén Acevedo no tuvo una preparación académica y tuvo que superar la pérdida de una hija. Sin embargo, encontró consuelo en su más grande pasión, el fútbol y el Cruz Azul. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Rubén Acevedo Agapito, soy chacharero y me considero el fan número 1 de Cruz Azul. Los invito al museo más pobre del mundo. Se hace llamar el fan número 1 de la máquina y tiene más de 30 años atesorando jerseys, portadas de periódicos, revistas y cualquier artículo de su amado equipo. Yo sí quisiera a lo mejor presumirle al mundo que sí soy el fan número 1. No quiero dinero, quiero un reconocimiento, que sepan que este chacharero, en el buen sentido, le puede ganar a los mejores fans de Inglaterra, de Europa, del Santos de Brasil, de Boca, River, Real y Barça. Rubén se enamoró de los colores de la máquina en su niñez y sin pensarlo comenzó una colección a la que una vez le puso un precio en la vida. Este trae para mí un recuerdo muy grato porque me lleva mi amigo de la secundaria y de ahí pues vi tantas cosas en el Estadio Azteca de souvenirs y todo, y veo algo y decía pues no me alcanza para nada, pero ahora lo que me alcanzó y lo agarro con mucho orgullo es este morralito que le he encargado a toda mi familia. Si yo me muero antes, quiero dejarles todo, pero esto sí no se los dejo. Me lo llevo a la tumba. A mi hija, que se llamaba Lisbarsky, nació con una enfermedad que se llamaba angiofibromas. Nos duró mucho tiempo, gracias a Dios. Nos la compartimos 29 años y medio casi. Y una de esas muchas cosas yo decía, ¿qué hago? ¿Qué doy para curar a mi hija? Regalar todo al doctor que hubiera curado a mi hija. Todo. Aunque muchas veces me han querido comprar mis cosas, aunque no tenga dinero, no lo vendo. No vendo mi sentimiento, no vendo mi amor, no vendo mi pasión por Cruz Azul. Miguel Marín, Quintano y Paco Palencia son unos de sus ídolos, pero ninguno impactó tanto en su vida como Santiago Jiménez. Sale, se detiene y me dice, ven. Y yo volteo y le digo, sí, ven. Dice, mira, te quiero regalar algo. Entonces ese algo me da en otro paquete esto, dice, ábrelo. Entonces yo temblando hice esto. Dice, toma, te la regalo, guárdala, no la vayas a vender. Le digo, no te preocupes, que la iba a guardar siempre en la casa y que no se preocupara por eso, que yo siempre la voy a tener hasta que muera. Tu amigo Santiago Jiménez. Y dice, la novena también es tuya. Su pasión por Cruz Azul está intacta a pesar de los golpes de la vida. Y Rubén solamente quiere ser el fan número 1.